En Tolstoy todo es grandeza, incluso sus debilidades son grandiosas. ¿Es posible encontrar la verdad más allá de las sombras de nuestras creencias? León Tolstoy, un genio inquieto, nos desafía a mirar profundamente en nuestras almas y cuestionar lo que damos por sentado. ¿Es el éxito una ilusión? ¿Es la moral una prisión o una liberación? Hoy abriremos las puertas a una mente que revolucionó no solo la literatura, sino también el modo en que entendemos la existencia misma. ¿Estás preparado para dudar de todo? León Tolstoy nació en 1828 y murió en 1910. Es considerado uno de los grandes novelistas y pensadores de la literatura rusa, cuyos aportes van más allá de la narrativa para adentrarse en la filosofía moral, social y religiosa. Tolstoy buscó reformar el pensamiento y la conducta de sus contemporáneos y, por extensión, de toda la humanidad, por medio de una profunda reflexión sobre la ética cristiana y la naturaleza humana. Uno de los pilares de la filosofía de Tolstoy es la búsqueda incesante de la verdad. Para Tolstoy, la verdad no se halla únicamente en dogmas religiosos o en convicciones sociales, sino que se revela mediante la experiencia humana, la reflexión personal y la observación de la vida cotidiana. Su novela monumental, Guerra y Paz, es un claro ejemplo de esta perspectiva, pues se adentra en la vida de múltiples personajes como nobles, campesinos, soldados, y nos muestra las distintas formas en que cada uno vive y comprende el mundo. A través de su narrativa, Tolstoy representa la complejidad de la existencia humana y la dificultad de aprender una única verdad absoluta. En Guerra y Paz, la historia gira en torno a las grandes convulsiones políticas y militares de la Rusia napoleónica, pero al mismo tiempo retrata la cotidianidad de los personajes. Por ejemplo, Pierre Berzujov, uno de los protagonistas, sufre una profunda crisis existencial tras heredar una inmensa fortuna y verse arrastrado a la vida de la alta sociedad rusa. La inestabilidad emocional de Pierre y su consiguiente búsqueda de sentido, ya sea en la francomasonería, en la filantropía o en la religión, demuestra la necesidad humana de encontrar certezas. Sin embargo, Tolstoy sugiere que esta verdad no puede ser impartida de manera dogmática, sino que se descubre paulatinamente, de forma casi íntima y personal, a través de las experiencias y reflexiones que van marcando la trayectoria de cada individuo. Esta búsqueda se enriquece con los conflictos personales de Andrei Bolkonsky, quien lucha por reconciliar sus deseos de gloria militar con la contemplación de la belleza y la sencillez de la vida campestre. Cuando es herido en la batalla de Austerlitz y queda mirando al cielo inmenso, Andrei reflexiona sobre la futilidad de la guerra y comprende que la verdadera grandeza del ser humano no reside en las conquistas épicas, sino en la compasión, la serenidad y la conexión con algo superior. En estos pasajes, Tolstoy apunta a que la verdad es siempre un horizonte en movimiento, un ideal que el ser humano siempre anhela, pero que solo se perfila claramente cuando renuncia a la vanidad y se acerca a lo esencial de la vida. Otro elemento fundamental del pensamiento de Tolstoy es la centralidad del amor como valor supremo que unifica y dignifica la existencia humana. Para él, el amor no se limita a la atracción romántica o al cariño familiar, sino que se concibe como un principio universal capaz de trascender diferencias sociales, culturales y religiosas. Este amor universal se manifiesta, por un lado, en la compasión hacia el prójimo y, por otro, en la capacidad de perdonar y trabajar por el bien colectivo. Un ejemplo notable se encuentra en Ana Karenina, donde el amor se presenta en múltiples facetas. La pasión
adúltera entre Ana y el conde Bronsky, el cariño conyugal un tanto formal de Dolly y Stefan, Stiva Oblonsky, y la relación de profundo afecto y respeto mutuo entre Levin y Kitty. Aunque la novela se asocia principalmente con el amor apasionado y trágico de Ana y Brodsky, Tolstoy introduce la figura de Levin como un contraste fundamental. Levin, un terrateniente que busca el sentido de la vida, lejos de la superficialidad de la ciudad, encuentra en la labor del campo y en su relación con Kitty la verdadera felicidad. No es un amor perfecto, pues Levin atraviesa dudas e inseguridades existenciales, pero es un amor que, basado en la honestidad y en la compasión, se va refinando y elevando con el tiempo. Asimismo, la historia de Ana Karenina y su espiral descendente, motivado en parte por la incomprensión de su entorno y su imposibilidad de manejar las presiones sociales, revela cuán frágil puede ser el amor cuando se mezcla con los convencionalismos de la aristocracia y los prejuicios de la sociedad. Aunque no justifica moralmente a Ana, Tolstoy la trata con gran compasión, subrayando que el amor bajo presión puede devenir en tragedia si no está sostenido por sólidos principios de lealtad, sinceridad y respeto. En este punto se hace evidente la inclinación de Tolstoy a mostrar cómo, a pesar de las caídas, el amor sigue siendo la fuerza transformadora que nos permite conectar con los demás y con lo divino. A lo largo de su vida, evolucionó desde la pompa de la aristocracia rusa hacia una postura austera que abrazaba la sencillez y la vida en armonía con la naturaleza. En su pensamiento, este retorno a lo esencial era un medio para purificar el espíritu humano de la vanidad y la codicia que corrompen a la sociedad. La actividad agraria, en particular, se presenta como un camino para reconciliar el cuerpo y el alma, pues arraiga al individuo en el ciclo de la vida natural y lo aleja de las distracciones urbanas. En Guerra y Paz, los momentos de serenidad más profundos para personajes como Pierre o Andrei ocurren en ambientes campestres. Pierre, por ejemplo, se siente más cerca de la verdad cuando se retira a sus propiedades y se relaciona con los campesinos, intentando mejorar sus condiciones de vida. Estas escenas contrastan con los lujosos salones de San Petersburgo y Moscú, donde prevalecen las intrigas, la hipocresía y el materialismo. De esta manera, Tolstoy aboga por una ética de la sencillez, sosteniendo que la verdadera felicidad no requiere grandes fortunas ni logros estruendosos, sino una conciencia tranquila y una dedicación genuina al trabajo honesto y al bienestar de la comunidad. También podemos encontrar este ideal de sencillez en relatos cortos como la historia de Iván el imbécil o Cuánta tierra necesita un hombre. En este último, el protagonista, Home, ambiciona cada vez más tierras, pero termina encontrando la muerte al intentar abarcar un enorme territorio en un solo día. Tolstoy concluye con la amarga lección de que el hombre, en última instancia, solo necesita el espacio para su sepultura. Con esta advertencia señala la futilidad de la codicia y la necesidad de cultivar la moderación y la humildad. Si bien Tolstoy nació con privilegios aristocráticos, su obra y su trayectoria vital reflejan una crítica constante a las estructuras sociales que perpetúan la injusticia y la opresión. Inspirado en los evangelios y en un cristianismo muy personal, se declaró en contra de la servidumbre, el militarismo y el poder excesivo del Estado. De hecho, llegó a considerar que la auténtica ley divina, la de no oponer resistencia al mal con violencia, se contradecía con las instituciones gubernamentales que, a su juicio, legitimaban la violencia de manera sistemática. En Guerra y Paz, esta crítica se observa en la manera en que la nobleza rusa se muestra frívola e indiferente al sufrimiento de los soldados y campesinos durante la invasión napoleónica. Tolstoy describe con detalle los horrores de la guerra,
la confusión de las batallas y la destrucción que arrasa con civiles y militares por igual. Este retrato de la guerra, con su brutalidad descarnada, pone en evidencia la insensatez de la violencia como forma de resolver conflictos. Más adelante, en sus escritos filosóficos y ensayos pacifistas, promueve la idea de la no resistencia activa, inspirando a figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Una evidencia más palpable de su crítica social se halla en sus cartas y ensayos donde cuestiona la propiedad privada y la autoridad eclesiástica. En particular, se volcó contra los privilegios de la Iglesia Ortodoxa rusa, a la que acusaba de haberse aliado demasiado con el poder estatal. Defendía una interpretación del cristianismo basada en la simplicidad y la igualdad de todos los seres humanos. Para él, toda institución que se valiera de la fuerza para imponer sus preceptos, sea un Estado o una Iglesia, iba en contra de los mandamientos de Cristo. Esta concepción hizo que fuera excomulgado de la Iglesia Ortodoxa rusa en 1901, lo cual, lejos de hacerlo desistir, reforzó su compromiso con una fe libre de jerarquías y con una moral fundamentada en la bondad y el amor. Aunque, como hemos dicho, no estuvo alineado con la Iglesia ortodoxa, se consideraba a sí mismo un cristiano que quería recuperar la esencia original del mensaje de Jesús, el amor de Dios y el prójimo, la no violencia y la resistencia a los males sociales mediante la bondad activa. Su insistencia en la importancia de la no resistencia al mal con violencia proviene de una lectura literal del Sermón de la Montaña. Para Tolstoy, las enseñanzas de Cristo son ante todo un llamado a la acción ética, no meras consideraciones teóricas. En ensayos como El reino de Dios está en vosotros, defiende el anarquismo cristiano, entendiendo la anarquía no como un caos, sino como la ausencia de toda autoridad impuesta por la fuerza, en beneficio de una comunidad basada en el amor fraterno y la cooperación voluntaria. Este pensamiento lo llevó a enfrentarse con las autoridades de su tiempo, ya que veía al Estado como un instrumento que perpetúa la violencia y las jerarquías, y a la Iglesia como cómplice en la medida en que justifica el uso de la fuerza. La pregunta por el sentido de la vida impregna parte de su obra. Sus personajes a menudo se enfrentan a crisis existenciales que los llevan a cuestionar sus valores, sus relaciones y el propósito final de la existencia. Esta preocupación metafísica desemboca inevitablemente en la reflexión sobre la muerte. Para Tolstoy, solo a través de la confrontación con la propia finitud puede el ser humano entender la vida en su totalidad. Un ejemplo ilustrativo es el relato corto La muerte de Iván Ilich. En esta obra, Iván Ilich, un juez de mediana edad que ha llevado una vida acomodada y rutinaria, se ve sacudido por una enfermedad mortal. Durante su agonía, se da cuenta de que su vida, aparentemente exitosa ante los ojos de la sociedad, ha estado vacía de significado real y autenticidad. La revelación final de Iván radica en comprender que el amor, la compasión y la sinceridad con uno mismo y con los demás son las únicas fuerzas que pueden conferirle sentido a la existencia humana. Aunque es un relato corto en comparación con sus extensas novelas, La muerte de Iván Ilich sintetiza magistralmente la pregunta esencial que Tolstoy formulaba una y otra vez: ¿cómo vivir de tal manera que la muerte no nos arrebate el sentido de todo lo que hemos hecho? Al final, Iván Ilich acepta su muerte con la convicción de que su sufrimiento lo ha conducido a un tipo de verdad más profundo que cualquier logro profesional o social. Este desenlace encarna el mensaje central de Tolstoy: la vida adquiere trascendencia cuando se orienta hacia los valores fundamentales, el amor, la bondad y la humildad, y cuando se asume la propia mortalidad como catalizador para vivir con integridad. En la visión de Tolstoy, la transformación moral de una persona y por ende de la sociedad requiere la práctica efectiva del perdón y la compasión.
Su convicción radica en que el ser humano siempre tiene la capacidad de redimirse, pues la semilla del bien habita en todos. No obstante, este potencial de bondad puede verse sofocado por la codicia, la violencia o la hipocresía si no se cultiva constantemente. La idea de la compasión como fuerza regeneradora es visible en su obra Resurrección, su última novela extensa. Aquí, el protagonista, el príncipe Nekhludoff, experimenta un profundo remordimiento al reconocer que una de sus antiguas criadas, Maslova, ha sido condenada en parte por su comportamiento inmoral hacia ella. Sintiéndose culpable, Nekhludoff decide enmendar el daño e inicia un largo proceso de reconciliación personal que incluye renunciar a sus privilegios y tratar de ayudar a Maslova a obtener su liberación. A lo largo de la novela se presenta una radiografía del sistema judicial y carcelario ruso de la época, revelando su crueldad y su incapacidad para propiciar la regeneración moral. Sin embargo, la determinación de Nekhludoff en actuar con empatía y amor, aunque imperfecta y llena de errores, ejemplifica el llamado de Tolstói a la compasión activa, la cual exige sacrificio y un profundo cambio interior. Este tema también se refleja en su correspondencia personal y en sus ensayos, donde invitaba a la gente a vivir conforme a los dictados de la conciencia y a no dejarse llevar por el odio, la venganza o el rencor. Para Tolstoy, el perdón es el acto de liberación más grande que el ser humano puede otorgarse a sí mismo y a los demás, pues abre la puerta a la comprensión mutua y a la paz interior. Desde el punto de vista literario, concebía la escritura como un medio para transmitir la verdad y promover la virtud. Criticaba la literatura que solo buscaba entretener o embellecer la realidad, sin plantear interrogantes morales profundos. Para él, el verdadero arte debía estar al servicio de la humanidad, no de las élites culturales. De esta manera, buscaba que sus obras fueran accesibles y, sobre todo, educadoras en un sentido amplio. Debían enseñar valores, despertar la conciencia y fomentar la empatía. Este compromiso ético con la literatura se refleja en la minuciosidad y el realismo de sus descripciones, así como en la profundidad psicológica de sus personajes. Más que crear héroes idealizados o villanos unidimensionales, presenta figuras complejas, capaces de actos nobles y al mismo tiempo de flaquear ante las tentaciones. El lector es invitado a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de las estructuras sociales y la necesidad de cultivar la virtud en un mundo plagado de ambigüedades morales. También se aprecia una vocación didáctica en relatos más breves y en fábulas, destinadas a lectores menos especializados. En estos textos utiliza un lenguaje sencillo y tramas directas para ilustrar valores como la honestidad, la humildad y la fraternidad. Así se observa cómo su filosofía de la no violencia y del amor universal permea toda su producción literaria, desde las grandes novelas hasta los cuentos de corte casi infantil. En síntesis, podríamos decir que combinó su sensibilidad literaria con una profunda reflexión moral y espiritual. Entre sus contribuciones destaca su ética del amor universal y la no violencia, que influyó, como hemos dicho, en pensadores como Gandhi. Cuestionó las instituciones eclesiásticas y abogó por una religiosidad basada en la sencilla interpretación de los evangelios. Su visión pacifista y la creencia en la importancia de la labor personal y la responsabilidad individual frente al Estado lo convirtieron en el referente del anarquismo cristiano. Además, su idea de la existencia basada en la sencillez y la compasión inspiró movimientos contemporáneos de resistencia civil y reforma social global. ¿Y a ti? ¿Qué te parece su pensamiento? Déjamelo en los comentarios.